El segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional sentenció ayer martes a 30 años de prisión a Amaury Cabrera y Danilo Octavio y descargó al sindicalista y presidente de Unatrafin Arsenio Quevedo, al ex regidor Erickson de los Santos Solís y a Cristino Batista Roa por el caso de sicariato contra varios choferes. De acuerdo al tribunal, el descargo se produjo porque en el caso de los sometidos que fueron absueltos, el Ministerio Público no demostró los elementos suficientes para inculparlos. De su lado, la fiscal del Distrito Nacional, Jenny Berenice Reynoso, dijo que apelará la sentencia y cuestionó las ponderaciones hechas por las magistradas del segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional sobre las pruebas presentadas en cada caso por el Ministerio Público. Asimismo, los abogados de las víctimas, Mateo Nieves, Obernis Guerrero y Ángel Javier, dijeron que recurrirán la decisión en apelación el próximo 26 de abril, cuando tengan en sus manos el fallo, tras asegurar que esta fue una decisión fabricada que motiva a que se sigan cometiendo actos de sicariato en el país. Como bien apuntaba Carolina Rodríguez en su reportaje, en el año 2015 resultaron muertos Orbenis Guerrero, Ángel Javier y Mateo de Jesús. Los dos primeros pertenecían a la ruta de transporte público del Toro, y entonces en la parada de la Juana Saltitopa con Ana Valverde se produjo el tema del abordaje de ellos, y el tribunal colegiado sentenció a pena máxima a Amaury Cabrera, a Danilo Octavio Díaz y a Cristino Batista, y dejaron en libertad entonces a Arsenio Quevedo y a Erickson de la Rosa. Amaury Cabrera y Danilo Reynoso fueron condenados, sí, a 30 años de prisión, y Erickson de los Santos, yo había dicho Erickson de la Rosa ahorita, Erickson de los Santos y Arsenio Quevedo quedaron en libertad. Bueno, esa es la información, ¿verdad? Teníamos 3 años peleando con este caso. Jenny Berenice, fiscal del distrito, asumió, y ella ha estado publicando muchas cosas, molesta por esta decisión. Bueno, yo quiero decirle a Jenny Berenice que ella sabe cómo yo la estimo personalmente. Ella tiene que saber en el ambiente que se está moviendo, y esta es una sentencia política. Y quizás ella sepa lo que yo estoy diciendo, pero quizás ustedes no. Y yo le voy a explicar lo que las cuestiones de Estado me permiten decirle a ustedes, lo que me permiten decirles las cuestiones de Estado, porque hay otras cosas que uno no puede decir. Primero, porque yo no voy a ganar nada, ni ustedes tampoco, diciendo esto. Pero hay algunas cosas que yo las puedo compartir. Vamos a venir aquí, por favor, que yo las puedo compartir con ustedes para que ustedes sepan cuando uno dice algo, por qué lo dice. Miren, yo sostengo que esta sentencia que deja en libertad al regidor y a Arsenio Quevedo, el presidente de Unatrafin, es una sentencia política. Voy a decir por qué. Miren, después que Trujillo murió aquí, había una campaña cuando el triunvirato que decía: cuenten los outings de Donald Reed. ¿Qué pasa? Que Donald Reed, como era presidente del triunvirato y era socio de Reed y Pellerano, entonces traía carro y se lo daba a los choferes para que concharan. ¿Qué pasa? Que en la Guerra Fría los sindicatos de los trabajadores, de las empresas, de las fábricas y del transporte y de las universidades tenían mucho poder, porque el sindicato era una expresión de lucha del modelo socialista, ¿no? Es una forma de organizar los trabajadores y los estudiantes y los sectores choferiles y los sectores por cuenta propia, como los choferes. Entonces, ¿qué hacía la derecha conservadora dominicana? Bueno, tenía dos opciones: o los compraba o los perseguía, y pocas veces negociaba con ellos, porque era un ambiente muy difícil. ¿Y qué ocurre con el tema del transporte? El tema del transporte se fue volviendo caótico en República Dominicana. Lo que ustedes están viendo del motoconcho, que es una epidemia, no es una cosa que vino de la noche a la mañana. Es como el tema haitiano. ¿Ustedes creen que el tema haitiano ayer nació así? No, el tema haitiano tiene desde que Trujillo compró
los ingenios después de la Segunda Guerra Mundial, a los gringos. Cuando los gringos encontraron sustituto del azúcar y abandonaron un proyecto azucarero que tenían con Puerto Rico, Cuba y República Dominicana y Haití. Entonces Trujillo le compró los ingenios a los norteamericanos y empezó a comprar haitianos, a 50 centavos lo compraba, con sus socios dominicanos que están ahí gobernando este país con el PLD. Entonces ese problema haitiano se viene arrastrando aquí desde hace 100 años. No es ahora. Eso mismo pasa con el tema del transporte. Después de la muerte de Trujillo empezaron a cooptar el sindicalismo sobre la base de darle ventajas gubernamentales para que los sindicatos no apoyaran las huelgas ni paralizaran el país. Empezaron con el tema de los outings y fueron degenerando el transporte sobre la base de la corrupción. Yo no sé si ustedes saben que en la reforma del 2012 el gobierno, buscando gobernabilidad, con el petróleo baratísimo, aún le daba 2 pesos por cada galón de combustible que compraran de subsidio a los... Ese es uno de los elementos que está en el expediente en el caso de Arsenio Quevedo, y a eso lo tiene Fenatrano, Fenatrado, Conatra, todos manejan un paquete de combustible gratis, subsidiado. Y bueno, eso es parte de la distorsión, ¿no? Y el hecho de que tengamos 1,5 millones de motocicletas sin placa en la calle, el 90% de los asaltos se hacen en motocicleta, y eso no importa, a nadie le importa, un desorden del diablo. Y el Estado gasta 80,000 millones de pesos reparando, curando a los motocicletas que se estrellan borrachos, endrogados, sin casco, sin licencia, sin matrícula, sin seguro, menores de edad. Se estrellan y entonces tiene el Darío Contreras que reconstruirlo y cuesta 1 millón de pesos más o más por caso. Un desorden. Y todo eso tiene su génesis en la forma de abordar el tema del sindicato. En el primer gobierno del PLD, al PLD le hicieron más de 800 huelgas. Y el PLD se dio cuenta de que cuando los sindicatos del transporte no participaban, esas huelgas no se daban. Entonces el PLD empezó a utilizar el mismo método balaguerista con los sindicatos del transporte. Y yo creo que Ángel Lócuar era uno de los que intermediaba con Leonel para neutralizar a los sindicatos del transporte, porque el PLD no tenía sector transporte. El PRD tenía los 3 mayores, que son Fenatrano, Fenatrado y Conatra. De hecho, miren ustedes que Blas Peralta, el que está preso por la muerte del rector de Aquino Febrillé, era candidato a diputado por el PRM, que es una escisión del PRD, pero él quería ser candidato a senador. Y miren ustedes que Antonio Marte tiene un movimiento que se llama Primero la Gente, evocando a Peña, era vicepresidente del PRD, Antonio Marte. Y Juan Ubiere fue diputado de Monte Plata por el PRD. Y fue diputado a senador, fue candidato a senador por el PRM. O sea, miren cómo esos sectores están vinculados al PRD todo. Pero el Partido Reformista tenía su sindicato, que era el de Pérez Figuereo, que murió. Pérez Figuereo era el que le hacía huelga a Leonel, pero era balaguerista, Pérez Figuereo. El que no tenía sindicato era el PLD, porque no tenía experiencia de poder. Entonces, no tenía experiencia de poder y Juan Bosch nunca se asoció a eso. Juan Bosch se asociaba a las universidades, al tema de los trabajadores organizados en las empresas, pero no se asoció al tema del choferil. Realmente tendría que averiguar por qué. No sé si tenía vínculo, pero el PLD, esos sindicatos se asocian al poder, y el PLD no era un partido de poder hasta 1996. Pero ¿qué pasa? Que después que el PLD aprendió la experiencia del 96, entonces el PLD quiso su propia participación en el transporte. Y el PLD autoriza la creación de una Trafin, que es la que dirige Arsenio Quevedo. Arsenio Quevedo es el segundo dirigente más importante del PLD, o debe estar entre los primeros 3 de Elías Piña.
¿Qué significa eso? Que si Arsenio Quevedo hubiese sido inocente, nadie le pone la mano. Nadie le pone la mano. Si lo procesaron, era porque había vínculos, porque si no, nadie lo toca. Nadie lo toca. Con una persona del poder que fue ahí con una misión de su partido. Olvídense de eso. Y yo le dije ahorita que le iba a decir las cosas que puedo decir. Yo soy una persona de Estado, tengo que respetar las cosas. A ciertos preceptos tengo que respetarlos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Señores, en este país, los pleitos entre el sector transporte suman más de 50 muertos, más de 100 muertos. Y nunca se había judicializado un caso. Es como los intercambios de disparos que no se judicializan. Una vez se acusó, creo que fue a Fenatrano, de tirar una bomba molotov en una guagua llena de gente. Creo que fue en el 2007 por ahí. Y eso no se judicializó. O no sé si se judicializó, no sé en qué quedó en el aire. Ellos se matan entre ellos cada rato y eso no va a la justicia nunca. Bueno, pero en este caso sí fue a la justicia. El caso del 2015 de los choferes agredidos que eran de Fenatrano por parte de Unatrafin, peleando por la ruta, porque ellos dicen que las rutas son de ellos. El asfalto que paga el pueblo, las rutas que construye el Estado con dinero público y las rutas que tienen que pagar los pasajeros con sus choferes. Ellos dicen que son de ellos. Y cobran con un bate lleno de clavos. Y se entran a tiro y todo. Y entonces el gobierno no tenía su Conatra, no tenía su Fenatrano, no tenía su Fenatrado y creó su Unatrafin. Y lamentablemente el único caso que judicializaron fue el de Arsenio Quevedo. Entonces Arsenio Quevedo, en el proceso de construir la fuerza del PLD, cuando el PRD entra en crisis, se atrae a Erickson de la Cruz, el regidor, que tiene un perfil peligroso, ese tipo. Ojo con eso, yo he escuchado todo lo que, y ustedes también, nada más hay que leer los periódicos, como hice yo. Ese tipo tiene un perfil peligroso, el regidor que descargaron. Entonces, yo digo que es una decisión política. ¿Por qué es una decisión política? Porque ese caso lo estaban enfriando. Y a esos tipos que, a Mauri Cabrera y Danilo Reynoso, que fueron condenados a 30 años, con esos tipos hubo que hablar para que se echaran esa culpa solo. Oigan lo que le estoy diciendo. Entonces, yo no estoy hablando en contra de Arsenio Quevedo, me considero su amigo a distancia porque somos del mismo partido. En el 2014 competimos juntos al Comité Central, él no salió, no sé si salió, no recuerdo bien, no salió. Pero nos veíamos en las actividades y es un dirigente de mi partido que hace un trabajo sucio que nosotros no nos atrevemos a hacerlo, pero que es parte de la realidad del poder distorsionado de este país. En el año 2004, cuando explotó el escándalo de Renove, Otoniel Bonilla, que era director del DEPRECO, logró sacar una sentencia contra el escándalo más grande de corrupción del transporte en este país. ¿Qué hizo el PLD? En vez de aprovechar la oportunidad que le brindó Otoniel Bonilla para adecentar el transporte público, ¿sabe lo que hizo el PLD? Indultó a todo el mundo. Los indultó, nadie cumplió la sentencia del Renove. ¿Para qué? Para que el sector transporte le deba favores. ¿Por qué el sector transporte no participó con la Marcha Verde? Búsquenlo, que no participó nunca. Porque el gobierno le tenía un suero puesto por otro lado. Y si no, si el sector transporte se suma a la Marcha Verde, este país se hubiese paralizado. Porque dejaron crecer tanto el sector transporte en el área sindical que ahora no lo pueden controlar. Y lo intentan dividir con mecanismos como el de Unatrafin o dándole privilegios al margen de lo que establece la Constitución. Y por eso es que yo digo que esa es una sentencia política. Pero esa sentencia política debilita la institucionalidad del Estado. Esa sentencia política debilita la justicia. Eso no aguanta un análisis técnico. Miren que yo no he hablado de la sentencia,
porque no vale la pena hablar de la sentencia, porque eso se decidió en otras instancias.